Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente reunidos aquí en la Academia del Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Hemos comenzado a estudiar el tema de la salvación y estamos muy agradecidos, primero, de la oportunidad que Dios nos ha dado de volver a celebrar reuniones presenciales de la iglesia allí en Betel, del entusiasmo que hay en el corazón de todos los asistentes, del deseo de apoyar la obra del Señor allí. Estamos agradecidos de Dios del deseo que ha puesto en el corazón de todos los integrantes de esta congregación de hacer de ese lugar y de esta comunidad una donde se vea a Dios obrando, que se vea el amor de Dios, que es lo que nos caracteriza, actuando en la vida de las personas. Hoy vamos a estudiar un tema que cuando lo miramos inicialmente parecería que es algo tan obvio, tan fácil de entender, que no debería ocupar tanto espacio de tiempo, porque qué persona no afirmaría que la salvación es un beneficio. Y las personas podemos escuchar continuamente a las personas alegando ese hecho, que la salvación es su beneficio, es algo bueno, es algo... Lo que pasa es que cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la comunidad y el país y el mundo, no vemos a muchas personas que han entendido el beneficio de la salvación. El dolor y el sufrimiento que vemos a nuestro alrededor, la conducta de las personas, la forma en que se entregan a la búsqueda de la materialidad, a la búsqueda del placer, no parecería ser que entienden el beneficio de la salvación. Así que hoy vamos a estar un poquito hablando de esto, pero sobre todo es una invitación a que cada uno de nosotros, en lo individual, en lo particular, nos pongamos a pensar en esto, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros profundizamos en estos asuntos, crecemos como cristianos y crecemos como personas. ¿Cómo podemos entender que la muerte de Cristo, que nos da la salvación, es para nuestro beneficio? Para, para reflexionar sobre este tema, podemos utilizar tres porciones bíblicas que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor esto. Estos tres pasajes que queremos mencionar, el primero de ellos se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, y dice: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso, como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato. Pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó: entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba surgió aún más fuerte. Crucifícalo. Mi beneficio no es según lo que yo pienso. Aquella multitud, aquellos principales de Sanedrín, pensaban que su beneficio era la muerte de Cristo. Todas esas personas pensaban que la muerte de Jesús era para su beneficio. No pensaban que el mensaje de Jesús era una amenaza
porque revelaba su hipocresía y su rebeldía contra el verdadero Dios. Otros porque preferían el poder material de un Jesús vengativo. No entendían el verdadero beneficio de la muerte de Jesús para los seres humanos. El beneficio que ellos percibían en la muerte de Jesús venía de una mente torcida, de un corazón engañoso. Eso nos ocurre a nosotros. Diseñamos nuestro beneficio en nuestra mente, pero realmente no es el beneficio. Por eso, cuando pensamos en la muerte de Cristo, tenemos que profundizar un poquito para encontrar el beneficio. Esa gente había escuchado a Cristo predicar, pero no entendían lo que dice en Isaías 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Por qué si Cristo venía a traer libertad, las personas pedían su muerte? ¿Por qué si hoy sabemos que Cristo viene a traer libertad, las personas no lo aceptan? Hoy en día entendemos bien este problema. En el pasado vimos que al momento en que la multitud pedía el sacrificio de Cristo, no lo entendían. Si miramos la sociedad que nos rodea, contestamos que muchos han escuchado y pocos han entendido. Hay demasiado sufrimiento y dolor. Eso indica que mucha gente no ha aceptado aún la salvación que obtuvimos con la muerte de Cristo, la muerte sacrificial de Cristo. Hoy seguimos viendo la esclavitud, la misma que tenían aquellas personas, la vemos hoy. Vemos la falsa religiosidad de los fariseos. Vemos la vana pureza exterior que predicaban los esenios. Vemos el amor a la materialidad que vivían los saduceos. Todavía mucha gente no ha conocido del verdadero Cristo y por eso no pueden creer en Él. ¿Por qué no aceptan al Cristo que nos trae la libertad? ¿Por qué será? En Gálatas 2:17 dice, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué las personas no aceptan al Cristo liberador? ¿Será que no aceptan que Cristo viva en ellos? ¿Será que el amor a una serie de miserias que vivimos hoy en día es más grande que la disposición a aceptar el que nos libera de ellas? ¿Estaremos dispuestos a permitir que Cristo viva en nosotros? ¿Está la gente dispuesta a eso? La muerte en la cruz de Cristo fue nuestro beneficio. Hoy deseamos estudiar algunos de los beneficios de la muerte de Cristo y aplicarlos en nuestra vida y tratar de conocer cómo los podemos explicar a tantas personas que hoy sufren. El pasado lunes nos preguntamos esto: ¿a cuántos de los que estamos hoy aquí, decimos el lunes y decimos hoy, nos gustaría ver menos sufrimiento en el mundo, menos angustia,
por la esclavitud, por la necesidad económica, menos sufrimiento por la enfermedad, menos angustia por las injusticias, menos sufrimiento por el tema del género. De todos esos problemas nos salvó Jesucristo. ¿Cómo podemos hacer para que más personas sean salvas, igual que nosotros, de todo eso? ¿Cómo podemos compartir la salvación con los que sufren hoy? La predicación de un evangelio diferente al de la salvación por gracia, es el que nosotros afirmamos, el que vivimos, que es la salvación mediante la fe, creyendo en Cristo. Cualquier evangelio diferente a eso es maldición. Vamos a ver lo que dice la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 1. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Tendremos hoy en día personas predicando un evangelio distinto y provocan error, provocan tropiezo a las personas que necesitan la salvación. Seguía diciendo el verso 10 de ese capítulo 1. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Él buscaba la aprobación de Dios. Para que eso quede escrito en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a leer lo que dice en Juan 14:6, bien breve. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo aquel que no predique a Cristo, todo aquel que no predique el nombre de Cristo, lo que eso representa, está predicando un evangelio distinto. Eso es un asunto de vida o muerte, un asunto de maldición. Nosotros estamos compartiendo el evangelio de Jesucristo, cuidando su inclusividad y su exclusividad. Esas dos palabras son importantes. Es decir, estoy anunciando el evangelio a toda persona, sin hacer distinción, sin hacer acepción, pero al mismo tiempo cuidando que entiendan que no hay otro camino aparte de Jesucristo. Tenemos cosas que confesar. Y cuando menciono otros caminos, mencionamos al principio 3 caminos importantes que Pablo vio en ese momento de la iglesia, que Jesucristo señaló en su ministerio terrenal. En el caso de los fariseos, el cumplimiento de la ley para ellos era modo de adquirir la salvación. En el caso de los esenios, la pureza exterior, Cristo comparaba esa pureza de afuera con la pureza del corazón. En el caso de los saduceos, el bienestar material, la materialidad, incluso afirmaban que si Dios le daba mucho dinero, muchas posesiones a los hombres, le estaba bendiciendo de esa manera. Esos 3 caminos aún hoy en día existen en el mundo que nos rodea. Hay gente afirmando un evangelio que se fundamenta en esas 3 cosas. Estoy mostrando en mi vida el beneficio del evangelio de la justificación por la sangre de Cristo, no por otra cosa, que me sustituyó a mí en la cruz y que ahora vive en mí. Cuando dice ahora, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. En Romanos 3:24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación
que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La muerte de Jesús es para mi beneficio. Me proporciona la santificación posicional, me ubica, me coloca en la condición de santo. Con respecto a su posición o estado ante Dios, cada creyente ya es santificado. Esa es su posición, es santo. Nos hizo aceptos en el amado, dice en Efesios 1:6. No por alguna justicia propia, sino porque Cristo le ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No por méritos míos, por el creer en Cristo, por la fe en Cristo. Me proporciona la santificación progresiva, la que cada día aumenta, progresa, evoluciona. También Dios está santificando al creyente, está santificando. El verbo es activo, es en este momento. El Espíritu Santo morando dentro del creyente le fortalece para vivir más y más según la santidad divina. El que comenzó en la persona la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué si es tan evidente que la muerte de Jesús, que es mi salvación, es para mi beneficio y la gente no la acepta? El Espíritu Santo imparte vida divina al corazón del pecador que estaba muerto espiritualmente. En Juan 3:5 dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Ya vimos en la reunión anterior que cuando pensamos en la salvación, estamos hablando de sustitución. Me sustituyó, me justificó, me hizo justo, me reconcilió, me amistó con Dios. Dios me adoptó como su hijo, porque había sido redimido, había sido pagado el precio de mi deuda. Ahora me ve de una manera más agradable. Yo he sido propiciado delante de él. Es decir, mi persona ahora es propicia a un Dios santo y perfecto. Y antes yo no podía presentarme delante de él. Yo he sido perdonado. En la muerte de Cristo y en la salvación que de ella proviene, tenemos un beneficio de vida, de poder, de capacidad y es un beneficio eterno. ¿Por qué más personas no la aceptan? Eso es como decir que yo y las personas del mundo sufrimos. Y yo, cuando busqué solución para el sufrimiento de la vida, me di cuenta de que había vivido sin conocer a mi Creador, que estaba solo. Me arrepentí de esa rebeldía, traté de buscar, de ver a mi Creador y lo vi en forma humana, encarnado en Jesús. Y le pedí perdón a Jesús, que es Dios. Y Él me perdonó y me sustituyó en la cruz. Pagó por mi vida y de esa forma me redimió de mi esclavitud. En el pago de su vida por la mía me justificó, me hizo justo. Y por ese acto apaciguó la ira de Dios y obtuvo su favor hacia mí, me hizo propicio, me hizo apto para reconciliarme con mi Padre que es santo. Volví a ser su hijo y comencé a seguir a Cristo, que al disfrutar su herencia en el reino eterno, ya comencé. ¿Por qué más personas no ven el beneficio en la salvación? Hoy estamos diciendo que ese tesoro es tan profundo, tan valioso, tan eterno, tan pleno,
que hago como hizo la viuda que encontró su moneda, que era su tesoro. Ese pasaje en Lucas 15:8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la halla, reúne a sus amigas y a sus vecinas y les dice, regocijaos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Queremos compartir la alegría nuestra con todo el mundo. Y esa es la importancia de la autenticidad del Evangelio, que sea el legítimo, el auténtico. Queremos compartir la alegría auténtica, legítima, sin adulteraciones, sin añadirle cosas, sin añadirle peros, sin añadirle nuestras opiniones. Un evangelio, un Salvador que es Cristo, Dios encarnado, que nos santifica y nos empodera en el Espíritu Santo para predicarlo con la vida y para predicárselo a todos, que es libertad, no esclavitud, libertad. Todas las leyes fueron cumplidas. Las cumplimos todas en la fe y en el amor a Dios. El Evangelio de la Salvación es exclusivo porque se obtiene exclusivamente por medio de la fe en Cristo, en el Cristo. Y dije en el Cristo con toda intención para que esa figura del lenguaje nos sugiera que es algo más allá de que un hombre, que es algo encarnado en un hombre, pero que es algo más, que es Dios, que es todo el amor que es Dios. Exclusivamente por medio de el Cristo, de el Salvador, se obtiene la salvación. Por eso es exclusivo, un solo camino. Y el Evangelio es inclusivo porque todo el que confíe en él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y alguien podría añadirle a ese verso bíblico, nos atreveríamos a añadirle a un verso que parece ser tan simple que es increíble, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese todo, esa palabra todo, es tan inclusiva que nos duele, ¿no? Humanamente no podemos aceptarla y empezamos a añadirle condiciones. No se le puede añadir ninguna condición. Hay un llamamiento general, amplio, por el cual los hombres son invitados para recibir el remedio de Dios para el pecado del hombre. Este llamamiento se extiende a todo el mundo. Ahora bien, dice el verso 14, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Este evangelio tan beneficioso le está llegando a todo el mundo. Han oído otras prédicas, otros evangelios. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Les estamos predicando el evangelio simple, auténtico, legítimo. Las maravillas de la gracia salvadora que comunicamos en el evangelio. Hay un camino. Es tan fácil porque es uno solo, una forma de alcanzarlo. El Dios encarnado, Cristo. Fácil para el ser humano. Solo debe mirar a un lugar. No se puede confundir con la materialidad, con el dinero, con la fama, con los rituales, con los dogmas. No se puede confundir el Cristo, porque es un solo camino. Excluye los otros caminos que se pueden usar equivocadamente. Los esfuerzos, los sacrificios, las filosofías, los rituales, los dogmas, las religiones.
Cristo solo. Y nos incluye a todos. Nadie queda excluido. El Evangelio de Salvación es bien simple. Es exclusivo, un solo camino, y es inclusivo para todos. Todos caben ahí. Estoy compartiendo el Evangelio de Jesucristo cuidando su inclusividad. Incluye a todos y su exclusividad, un solo camino. Estoy anunciando el Evangelio a toda persona sin hacer distinción, pero al mismo tiempo cuidando que se entiendan que no hay otro camino aparte de Jesucristo. Cuando decimos a todas las personas, ¿qué queremos decir? Los que escuchan, o los que no me escuchan, los que hablan, los que piensan rápido, despacio, los que piensan como yo, los que pueden llegar a una iglesia local para distinguir la iglesia internacional invisible y la iglesia en su congregación local y visible. Y los que están lejos, ¿cómo los alcanzo? Y los que necesitan en este momento resolver una situación que les nubla el entendimiento y que hasta que no reciban ese servicio, esa ayuda, ese apoyo o esa cooperación, no entienden, no captan. ¿Cómo puedo yo aliviarles de esa situación y ese dolor para que entonces escuchen el Evangelio? Los que tienen dificultades en su sentido, los que no se comunican como yo, los que piensan más lento. Estoy compartiendo ese Evangelio cuidando su inclusividad y su exclusividad. ¿Cómo lo estoy haciendo? Es necesario aclarar algo acerca de la salvación siempre. ¿Para quién Dios propuso el plan de salvación? ¿Hay un grupo excluido? No. ¿Quién la necesita? Todos. ¿Quién está listo para recibirla? ¿O quién está dispuesto a recibirla? Ese listo para recibirla, pues todos estamos listos, todos la necesitamos, todos estamos expuestos a la muerte, pero todos estamos dispuestos. La muerte de Cristo es para beneficio del ser humano. Todos la necesitan, ya la necesitan ahora. Todos pueden aceptarla, pero no todos están dispuestos a aceptar la libertad. Yo creo que hay personas que prefieren continuar en la esclavitud, como alguna gente del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y decían, prefiero quedarme aquí antes de ir al desierto. ¿Por qué los hombres rechazan los beneficios de la muerte de Jesús? ¿Por qué rechazan el evangelio de la liberación, de la libertad e insisten en la esclavitud? Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. Si acepto los beneficios de su muerte, acepto que ahora no vivo yo y vive Cristo en mí. Desde el momento en que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene con su presencia y nos transforme, Él nos da las fuerzas necesarias para obedecerle. Con su ayuda decimos no al pecado y sí a la voluntad de Dios. No es con nuestra fuerza. Si nos rendimos y aceptamos la ayuda, dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que Dios anhela para nosotros. Cada persona que Dios salva por su gracia puede testificar de la forma especial, particular que Dios usó para atraerle a Cristo. Muchos han escuchado el mensaje del Evangelio y lo han rechazado por muchos años antes de ser salvos. Para muchas personas es preferible seguir siendo esclavo antes de permitir que Cristo viva en él. Estoy compartiendo el Evangelio de Jesucristo inclusivo para todos y exclusivo, un solo camino, solo Cristo. Estoy compartiendo ese Evangelio y anunciando un evangelio a toda persona sin hacer distinción. La muerte de Cristo en la cruz nos salva porque perdona mis errores y mis rebeldías. Paga el precio de mi deuda. Nos sustituye en el lugar donde yo debería pagar con mi vida. Nos hace justos, nos devuelve la amistad con Dios. Imagínense, es una bendición para el hombre la muerte de Cristo
que nos trae salvación. Es evidente por todos sitios. ¿Por qué más personas no la aceptan? ¿Será que no están dispuestos a permitir que Cristo viva en ellos? Ahora terminamos esta reunión agradeciendo siempre la presencia de todos ustedes. Y los pienso a todos, los miro en mi corazón a todos. Unos por teléfono, otros por Facebook Live, de muchas maneras. El tema de la salvación es tan importante como para movernos a pensar en él. Nuevamente, le agradecemos a todos los que se reúnen en el nombre de Cristo. Que Dios nos bendiga.